Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por regalarme tu like, por dejar un comentario, por los superchats, por los super gracias y por ser miembro activo del canal. Muchísimas gracias de corazón y vamos a arrancar con este video para enseñarte o para decirte cuáles son los aspectos necesarios para pasar de un usuario básico a un usuario medio y luego a un usuario avanzado de Excel. Lo primero que tienes que hacer es comprender y trabajar con matrices utilizando funciones dentro de Excel. No importa si tienes una versión que trabaja con un motor de cálculo que genera rangos de desbordamiento o bien trabajas con una versión de Excel que no los genera, es decir, una versión de Excel tradicional, por ejemplo, como la 2010, la 2007, la 2013, la 2016, la 2019, la 2021 no lo es y la Office con 365 tampoco lo es. Esa tiene el nuevo motor de cálculo. Te voy a enseñar el primer truco que tienes que aprender como un usuario básico o medio para llegar a la parte avanzada en el trabajo con fórmulas y en el trabajo con funciones y matrices, que es separar unas cadenas de texto o separar cadenas de texto en sus caracteres para iterarlas dentro de las celdas e irlas consumiendo y hacer algo con los caracteres de ese string o bien de esa cadena. Quiero que te enfoques en este libro de Excel en donde tengo más o menos unas 11 o tengo 11 cadenas de texto dentro de esta columna llamada cadenas y la idea es separar cada uno de los caracteres dentro de esta tabla resultante mediante el uso de una versión de Excel tradicional. ¿Cómo podrías tú hacerlo? ¿Cómo podríamos nosotros sin la función secuencia o bien cómo podríamos nosotros con una versión de Excel tradicional poder separar esos caracteres en caracteres independientes que alberguen cada una de estas celdas de esta tabla y luego desplegarla hacia abajo y poder obtener el mismo resultado? Fíjate, muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entender qué es un rango dentro de Excel. Si yo te digo, por ejemplo, seleccióname el rango que vaya desde A1 hasta A10, tú entiendes que debes colocar la referencia a 1 y luego colocas 2 puntos y luego colocas a 10. Fíjate, aquí lo que tienes que identificar son los 2 puntos. Este es el carácter más importante que tienes que aprender a visualizar, porque él te permite crear en la parte izquierda o especificar en la parte izquierda de dicho carácter una referencia y en la parte derecha otra referencia y conformar un rango. Obviamente, la referencia que está en la parte izquierda no necesariamente tiene que tener fila columna, puede contener únicamente la fila, o bien puede contener únicamente la columna, o bien puede contener una referencia de tipo mixta, una referencia de tipo mixta que contenga tanto la columna como la fila y lo mismo para la parte derecha, pero lo importante es que entiendas y comprendas que los 2 puntos es el carácter por el cual tú conformas ese rango. Ahora bien, ¿qué sucede si yo utilizo a la función largo de Excel? ¿Qué hace la función largo? Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Esto no tiene ni siquiera algo de difícil. Lo único que tenemos que entender es que largo consume un texto en su primer y único argumento y la función retorna un valor numérico con los caracteres que va a tener esa cadena que yo pase dentro de su argumento. Si tiene 10 caracteres, si tiene 20 caracteres, si tiene 0 caracteres, si está vacía la cadena, etc. Los espacios también cuentan, los caracteres no imprimibles también cuentan, etc. Ahora bien, ¿qué sucede si yo llego y creo una cadena de texto mediante unas comillas y luego se la sumo directamente a ese valor numérico devuelto por largo? Es decir, dentro de este par de comillas voy a arrancar con el valor de 1 o voy a poner el valor de 1 y luego voy a colocar 2 puntos. Fíjate que yo estoy creando aquí una cadena de texto y la estoy concatenando ahora con el símbolo del ampersand con un valor numérico que al mezclarse con esa cadena de texto entonces se convierte toda en una cadena de texto.
¿Qué estoy haciendo yo acá? Creando una referencia de manera indirecta, en donde el 2 puntos me va a decir aquí en la parte izquierda que arranco en la fila 1 porque no tenemos letras y después nos vamos hacia la parte derecha y vamos hasta la fila número 10 porque le estamos especificando el valor de 10 y fíjate de las comillas, eso se crea como una cadena de texto. Por tanto, si yo utilizo ahora a la función indirecto, la cual crea referencias, fíjate, devuelve una referencia de celda válida especificada por un valor de texto, yo puedo utilizar esta función y luego encerrarla y al momento de evaluar con F9 o evaluarla dentro de la celda, yo espero que indirecto me devuelva una referencia, pero le hacen falta las columnas. ¿Qué sucede? Que si yo evalúo con F9, pues prácticamente lo que estoy obteniendo es un desbordamiento incontrolado por Excel infinito de por sí. En este caso, en donde solo se muestran esta parte de ceros hasta donde alcanza la pantalla, pero es infinito, la memoria no lo soporta y lo desborda hasta este último cero. Pero ahora, si yo llego y utilizo a la función fila, fíjate que me cuenta el número de filas de un rango indirecto, me está creando desde la fila 1 hasta la fila 10 una referencia con esos valores numéricos. Por tanto, al evaluar con F9 dentro de la función fila, esta función enumera cada una de las filas con un valor numérico, es decir, arranco en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La disposición de esta matriz viene dada por punto y coma, es decir, está despejada por filas en una sola columna. Fíjate que este 1 va a identificar el primer carácter, este 2 identifica el segundo carácter, este 3 identifica el tercer carácter, etc. ¿Esto lo podemos lograr en una nueva versión de Excel con la función secuencia? Sí, claro que sí se puede lograr con la función secuencia, pero en una versión antigua de Excel o en una versión tradicional, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para separar cada uno de los caracteres de una cadena de texto y pasar de un usuario básico a medio y de un usuario medio a avanzado, entendiendo conceptos sólidos que te permitan utilizarlos en cualquier momento para obtener cualquier tipo de resultado. Ahora bien, ¿qué sucede si yo utilizo a la función extrae? Voy a llamar a la función extrae, la cual me permite devolver los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición inicial y longitud inicial. Entonces, si yo llamo a la función extrae, fíjate que ella en el primer argumento me está pidiendo un valor de texto. Yo le paso este texto que tengo aquí en la cadena y posteriormente con una coma paso al siguiente argumento que se llama posición inicial. De manera matricial, yo no le voy a decir extráeme desde la posición inicial de 1 este primer carácter, desde la posición inicial de 2 extráeme un solo carácter, sino le voy a decir desde la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 o la cantidad de caracteres que tenga la cadena, siempre extráeme la longitud de un carácter con el último argumento. Fíjate, entonces al evaluar con F9, fíjate que estoy obteniendo en este caso A, B, B, T, T, P, P, N, N. Es decir, estoy separando dentro de una matriz cada uno de los caracteres. Es decir, si yo vengo y selecciono, voy a darle aquí un espacio para que no se evalúe dentro de la celda, sino se evalúe como un texto. Y luego, si yo selecciono todo el rango de celdas, le doy F2 y seguidamente le quito ese espacio y evalúo como una fórmula de tipo matricial con Control Shift Enter, aprecia que estoy devolviendo una matriz con el primer elemento de la cadena porque está ordenado por filas y me lo está llenando hasta el último valor. Sucede que si yo cambio la función fila por su análoga, que es la función columna, porque lo quiero extraer en múltiples columnas en una sola fila y luego evalúo con Control Shift Enter, fíjate ahora que estoy extrayendo y separando cada uno de los caracteres en celdas independientes para lograr el objetivo de rebanar la cadena de texto en caracteres independientes para posteriormente hacer algo con ellos. Sucede ahora que si yo arrastro la fórmula hacia abajo, pues obviamente voy a hacer el resto del trabajo
con el resto de cadenas de texto de este rango y lo voy a obtener de manera separada dentro de este otro rango. Esta sería la primera fórmula. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, una versión con Office 365, tal cual como la que yo cuento acá y que por cuestiones de compatibilidad evalué con Control-Shift-Enter, ojo, Control-Shift-Enter, para devolver ese resultado de tipo matricial en una versión de Excel tradicional? Y lo quiero hacer, por ejemplo, de manera dinámica que se genere a partir de un rango. Pues del mismo modo voy a utilizar a la función secuencia. Llamo a esta función secuencia que me permite devolver una secuencia de números que todo el mundo ya sabe para qué utilizarla y hasta el cansancio, y creo en una sola fila dispuesta por columnas el tamaño de la secuencia mediante el uso de la función largo, en donde en la función largo voy a tomar el carácter o el texto que va a contener esos caracteres que yo necesito separar, voy a llevarme esto para abajo y luego al momento de cerrarlo, fíjate que la función secuencia o la función largo dentro de la función secuencia me devuelve el valor de 10 y voy a crear una secuencia de 10 elementos distribuidos en múltiples columnas en una sola fila. Es bastante fácil de entender, no tiene ninguna dificultad. Esto lo voy a utilizar como insumo dentro de la función extrae, en donde del mismo modo en el primer argumento llamado texto voy a tomar este primer valor y luego en la posición inicial voy a pasar cada uno de los valores numéricos de esa secuencia para que actúen de manera independiente desde cada una de sus posiciones, extrayendo siempre un solo carácter en cada una de esas ocurrencias. Si yo evalúo con Enter, fíjate que del mismo modo también voy a obtener el resultado. Ahora bien, si yo arrastro la fórmula hacia abajo, pues obviamente también obtengo el mismo resultado. Esto es muy fácil de entender porque son matrices dinámicas. Ellas desbordan con la cantidad de elementos que le genere cada una de las secuencias. Pero ¿cómo podemos hacerlo de manera automática aprovechando las bondades del nuevo motor de cálculo, las nuevas funciones dentro de Excel para crear una fórmula que la procese directamente en esta sola celda y despliegue el resto de valores en la tablita resultante consumiendo la lista de cadenas que necesito separar? Fíjate, bastante sencillo. Voy a crearme una copia de esta hoja 2 y la voy a trasladar hacia el final y luego le voy a colocar fin y voy a poner hoja número 3 y voy a borrar esta fórmula o este conjunto de fórmulas y voy a establecer una mediante la función let. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a la función let y voy a empezar a crear nombres. La función let opera del siguiente modo. Nunca se te vaya a olvidar porque es bastante fácil. Crea nombres y se le asignan valores para acortar dentro del último argumento llamado cálculo el tamaño de una fórmula y obtener el mismo resultado. Básicamente así opera la función let. Yo voy a crear un nombre que se llame lista. ¿Y qué creen que va a tener? La lista de cadenas de texto que yo necesito tratar y que necesito separar. Le voy a dar una coma. Voy a contar cuántas filas tiene esta lista para saber con cuántos elementos yo necesito trabajar. Por ejemplo, voy a colocar aquí cantidad, así C-A-N-T de cantidad de filas y voy a utilizar otra función, una función que todo el mundo y todas las versiones de Excel ya la tienen, que se llama la función contar a. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango y le voy a decir cuéntame cuántas celdas no vacías existen dentro del rango llamado lista que tiene desde B3 a B13 las diferentes cadenas de texto que yo tengo dentro de esta columna. Cierro a la función contar a y el retorno de esta función va a cargar cada uno de esos valores numéricos dentro de este nombre llamado cantidad de filas. Ahora bien, voy a crear un último nombre que me cuente la cantidad de columnas. ¿Y cómo hago yo para contar la cantidad de columnas si eso depende de la cantidad máxima de caracteres que tenga el mayor texto o que tenga el texto con mayor número de letras o caracteres dentro de toda la lista? Tengo que hacerlo también de manera matricial. ¿Cómo hago para hacer esto? Utilizo a la función largo. Entonces voy en el nombre, le voy a dar una coma y le voy a asignar su valor.
voy a utilizar a la función largo y de manera matricial voy a evaluar el largo de cada uno de estos elementos, de estas cadenas que los tengo cargados dentro del nombre llamado lista. Fíjate, voy a darle aquí un cerrar de momento, ya le coloco el valor como insumo de la lista y evalúo con F9. Fíjate la matriz que me está devolviendo, es decir, la primera cadena tiene 10 caracteres, la segunda tiene 11, la tercera tiene 11, la cuarta tiene 11, la quinta tiene 10, luego la sexta tiene 12, etcétera, etcétera. Si yo llego y le paso del mismo modo, en vez de la referencia que la tengo cargada dentro de este nombre llamado lista, la función largo va a ser exactamente lo mismo cuando yo evalúe a la función let. De momento, ella me arroja un error de nombre porque no está declarada dentro de Excel este nombre llamado de lista, solo existe dentro de la función let, es decir, existe en un ámbito local dentro de la fórmula. Ahora, si yo llego y de manera matricial calculo el valor máximo de esa matriz con el mayor número de caracteres, pues yo puedo definir cuántas columnas máximas va a tener la columna o las columnas de salida de toda la tabla que va a extraer cada uno de los caracteres de este conjunto de cadenas alfanuméricas. De momento, la cantidad de columnas se encarga de guardar ese valor numérico y tenérmelo allí para su trabajo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Fíjate, como ya no necesito crear más nombres, voy a crear en el cálculo de la función let el retorno de la función archivo macarray. Voy a llamar a esta función que lo único que hace es devolver una matriz calculada de un tamaño de filas y un tamaño de columnas especificado mediante la aplicación de una función lambda. La ayuda no dice mucho y básicamente lo que hace archivo macarray es crear una matriz de n cantidad de filas por n cantidad de columnas y le aplica un lambda a cada uno de esos índices para posteriormente hacer algo con ellos. Entonces yo le voy a decir a la función archivo macarray, yo quiero una matriz de salida que tenga tantas filas como este valor llamado cantidad de filas. Entonces lo llamo y coloco cantidad de filas. Y me está diciendo por cuántas columnas, por las que me diga este otro nombre llamado cantidad de columnas y lo selecciono también. Y luego me dice, por favor especifica la función lambda interna de archivo macarray que se va a encargar de hacer ese cálculo y llamo a la función lambda. Esta función lambda por obligación dentro de la función archivo macarray me obliga a mí a declarar dos parámetros de entrada. El primer parámetro de entrada va a tener que ver con las filas, es decir, este valor de la cantidad de filas se va a iterar en un parámetro que yo cree aquí, en el primero exactamente. El nombre, tú le puedes colocar el nombre que quieras. Yo le pongo fill para que haga, digamos, como relevancia o para que haga o apunte a un nombre que esté acorde con la fila o con el parámetro de fila que va a cargar. Y lo mismo en el segundo parámetro de la función lambda, lo tengo que reservar para el valor de la columna. Entonces lo creo bajo el nombre llamado columna. ¿Qué sucede? Que en la primera iteración le voy a pasar el valor de 1 en este parámetro y luego le paso el valor de la cantidad de columnas que son 12. Le paso 1 y luego le paso 1. Le paso 1 y luego le paso 2. Es decir, 1 e itero los 12 primeros elementos de columnas. Luego le paso el segundo de fila y le itero los siguientes 12 elementos de columna. Luego paso el tercer valor de fila y le itero el resto de los 12 elementos de columna uno a uno para ir conformando la matriz. Eso hace la función archivo macarray. En el cálculo de la función lambda de archivo macarray yo voy a utilizar del mismo modo a la función extrae. Fíjate que esta función extrae es bastante bonita porque ya la vimos en el trabajo simple con matrices normales, con una matriz o con una fórmula de tipo matricial evaluada con Control Shift Enter y básicamente operó dándole con el teclado un insumo matricial pequeño, pero yo necesito calcularlo ahora dinámicamente. En el texto, ¿cuál de estos textos voy a elegir? El que esté iterando el índice de fila. Yo tengo toda la lista cargada dentro de este nombre, pero necesito devolver el primer valor para la primera fila, es decir, el primer string completo
o el primer cadena de texto completa para devolverla en las múltiples columnas de esa primera fila. Luego devuelvo este segundo string o segunda cadena de texto para partirla en la segunda fila en las múltiples columnas. La función extrae me está diciendo dame el texto de manera iterativa. ¿Y cómo lo itero yo? Lo itero mediante el uso de la función índice. La función índice va a tomar una matriz que en este caso va a ser la lista y voy a extraer un valor de esa lista dependiendo del índice de fila. Es decir, le digo tráete la fila que esté iterando el valor del parámetro de fila del lambda interno de archivo macarray, que se va a encargar de tener el valor de 1, luego el de 2, luego el de 3, luego el de 4, hasta la cantidad de filas máximas que tenga la matriz de entrada. Y luego, como no tengo columnas o la función, o en este caso índice, está operando con una lista de valores que va a tener una sola columna, pues no necesito especificar el argumento de columna. Cierro la función índice. Y ahora la función extrae me está diciendo sobre qué posición lo quiero extraer. Lo quiero extraer sobre el índice de columna que está iterando la función lambda de archivo macarray, en donde le voy a pasar siempre el valor de 1, 2, 3, 4, 5 con la cantidad máxima de caracteres que tenga la cadena que tiene el mayor valor de caracteres. Es decir, paso el parámetro llamado columna de la función lambda que va a recepcionar cada uno de los elementos de archivo macarray hacia el interior de su función. Luego vengo y le digo en el último argumento que solo quiero que me extraiga un solo carácter. Le pongo el valor de 1, cierro a la función cierro a la función extrae, cierro la función lambda de archivo macarray, cierro archivo macarray y luego cierro la función let. Y al evaluar con enter, como por arte de magia, extraigo cada uno de los elementos con una sola expresión, con una sola fórmula, aprovechando las bondades de las matrices dinámicas y el recálculo automático de la creación de un array mediante la función archivo macarray. Tres fórmulas bastante simples, de verdad que son bastante simples para poder partir o rebanar caracteres de una cadena de texto y poder trabajar con ellos en otras fórmulas o con otras funciones. Una fórmula de tipo matricial, una fórmula simple de matriz dinámica y una fórmula avanzada de matriz dinámica, todas ellas válidas dependiendo de la versión de Excel con que cuentes. Muchísimas gracias por ver el video. Como siempre digo, mi nombre es Andrés. Gracias a ti, querido amigo y querida amiga, por dejarme tu like, por escribir un comentario, por dar un súper gracias, por crear una colaboración o por dar una donación económica y por ser miembro del canal. Esto me permite crear muchos más videos al día para llegar a lo alto y ancho de este vasto mundo y poder contribuir en mejorar las habilidades de las personas interesadas en aprender Excel. Nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.